lo que les decía, vamos a viajar ahora al siglo XVI. Europa, plena época de tensiones religiosas muy fuertes, y vamos a conocerla a la católica y al hugonote. Está su autor, el conocido escritor Nelson Aguilar, con nosotros. Nelson, ¿cómo te va? Encantado de verte. Muy bien, un placer, Carlos, y muchas gracias por este momento de poder compartir contigo y con toda tu audiencia. Creo que a todos les va a interesar por diferentes motivos, porque hay temas religiosos, hay temas de intriga y temas de romance. En primer lugar, la católica y el hugonote, para que la gente pueda entender por qué y quiénes eran los hugonotes. Bueno, los hugonotes eran protestantes franceses calvinistas que fueron perseguidos, masacrados, y empieza con la famosa noche de San Bartolomé, en que Catalina de Medici ordena la matanza de los hugonotes porque estaban llegando al poder. Y justamente un príncipe protestante se iba a casar con la hija de Catalina de Medici, y ella no estaba muy de acuerdo porque era una católica acérrima, era sobrina de papas, de esto, de aquello, y la lucha religiosa era muy fuerte ya. Y por supuesto empieza con esa noche de San Bartolomé, la acción misma en la novela, y los hugonotes eran protestantes, calvinistas, que no estaban de acuerdo con el papado, que estaban expandiéndose por toda Europa. Toda la Europa anglosajona era ya protestante en gran parte. Entonces todo esto era un peligro para la corona francesa, digamos, y allí surge esta novela que tiene sus encantos. Investigué bastante, ¿verdad? A mí me gustó bastante. Nota, ¿qué fue la matanza de San Bartolomé? Bueno, la matanza de San Bartolomé, por sobre todas las cosas, era una orden de la reina, porque ellos disfrazaron de que los hugonotes, los protestantes franceses, querían asesinar al rey. Y no era tanto así, sino más bien era una cuestión religiosa. Se mezcló la religión con la política. La iglesia dijo que no tenía nada que ver con la matanza, pero sin embargo el Papa, en este caso Gregorio XIII creo que era, acuña una moneda en honor a la matanza de San Bartolomé. El rey Felipe II celebra también la matanza, porque Felipe II tenía sus motivos políticos y sus motivos religiosos, como también el Papa, como también Catalina. Entonces acá se mezcla la religión con la política y se convierte en una matanza de familias completas, niños, mujeres, padres, madres, separación, y los cadáveres eran arrojados al Ródano, al Sena, a donde sea. Esto fue la matanza. Y la cuestión de los hugonotes, fíjate que no termina en el siglo XVI, continúa en el siglo XVII, XVIII, al punto tal que un rey estaba por morir en el siglo XVIII y dice le llama a un sacerdote y le dice: ¿qué puedo hacer para pagar mis culpas antes de irme al otro mundo? Y el sacerdote le dice: ordene la matanza de los hugonotes. Entonces, ¿qué sucede? Sigue la cuestión. Luego vinieron los que se llamaron las draconianas, en que los hugonotes tenían que recibir agentes del Estado en sus casas, tratando de convertirles a la religión católica. Y les perseguían, les sacaban sus tierras, les mataban, les torturaban. El grupo protestante que sufrió más que cualquiera. Esa es la pura realidad. Y se expandieron por todo el mundo. Fundaron Berlín. 1 millón de hugonotes fundaron Berlín, y eran gente muy trabajadora, gente capaces, gente que creía en la Biblia, gente que creía que Jesucristo era la única fuente de salvación y no la Iglesia Católica. Entonces allí se armó un merengue que no te imaginas. Y todo esto a mí me sirvió como telón de fondo para mi novela. ¿Y ahí cómo surge el personaje de Madeleine y de Jean-Pierre? Bueno, fíjate vos, viste que el amor vende. Absolutamente. Todo escritor que escribe un poco romance, de alguna manera pone el amor, ¿verdad? Y yo dije, tengo que crear un personaje interesante. Y por supuesto, son dos bandos opuestos. Ella es católica, él es hugonote, protestante, y no pueden por cuestiones religiosas, pero se aman. Entonces surge allí toda una separación, una búsqueda, ese deseo de encontrarse con el ser amado, la lucha contra el olvido. O sea, todo eso son elementos, ingredientes muy interesantes para que estos personajes puedan expresar su amor en la novela. Interesante. Y ahí tocaste. Él y ella se conocen, ambos son franceses. Franceses, porque los hugonotes eran franceses, ¿verdad? Eran vecinos, eran niños que crecían desde niños, crecieron juntos, se enamoraron. Pero las familias una era católica y la otra era protestante, al punto tal que el padre de Madeleine fue justamente ultimado por las facciones protestantes. Y lo mismo pasó con la familia de Jean-Pierre, que su familia también fue ultimada por las facciones católicas. Y eran guerras, así como no sé qué. Esto me hace acordar un poco lo que pasó en Kosovo hace poco, ¿verdad? Porque también surgieron situaciones de amor allí en Kosovo, que es toda una historia en que familias musulmanas y cristianas se mataban unas con otras y eran vecinos, ¿verdad?
Y lo mismo pasó en Francia, lo mismo pasó en Turquía, entre los armenios y los turcos. O sea, esta situación no es nueva, es una situación donde siempre se dio que bandos opuestos se aman, pero al mismo tiempo se odian. Y ahí hay un pasaje extraordinariamente fuerte. Ahí vos analizás muy bien la Inquisición y sus métodos. Ah, sí, la Inquisición. La Inquisición tuvo tentáculos muy grandes, en América Latina también, ¿verdad? Fíjate que el centro de la Inquisición en América Latina estaba en Lima, pero después más adelante yo pongo allí, cuando llega ya a Cartagena de India hacia 1610, que eran los autos de fe, donde los inquisidores entregaban a los reos para ser quemados o para recibir su sentencia en las galeras, o lo que sería prisión eterna o cárcel perpetuos, como le dicen. O sea, yo trabajé un poco eso, investigué y me sorprendí, honestamente. Lo que yo describo en el libro no es nada comparando con la realidad. La brutalidad y la crueldad del ser humano en nombre de una religión ha sido realmente calamitosa, desastrosa, porque el fanatismo te puede llevar a desastre. Y ese no es lo que Cristo dijo. O sea, Cristo en sí no lleva un fanatismo ni tampoco para matar al enemigo, al contrario. Él dice, ama a tu prójimo, ama a tu enemigo. Pero la religión creyó, armó, manipuló de otra manera, matando al prójimo, atacando al otro, ¿verdad? Y el cristianismo tiene varias vertientes. Las tres grandes vertientes son la católica, la ortodoxa y la protestante. La base es la misma, pero los puntos doctrinales pueden variar. Pero la base, Padre, Hijo, Espíritu Santo, nadie niega eso. El credo cristiano es único. Sin embargo, los cristianos se peleaban como no sé qué. Cosa que yo no estoy de acuerdo y es lo que denuncio un poco también en la novela. Se nota en la novela. Y ahí vos decís, está la parte de la Inquisición, está esa historia que me recuerda mucho a Romeo y Julieta, tremendamente conflictiva entre Jean-Pierre y Madeleine a causa de ese contexto de tensión y violencia política a nivel religioso. Y sin embargo, vos trasladás también los escenarios a América. Claro. Fíjate, América era el momento en que se estaba descubriendo, conquistando, expandiendo, de mucha manera asesinando, porque también hablo de los negros que eran traídos de África, hablo también de los indios, cómo eran maltratados, mutilados, quemados por los españoles. Y todo esto porque es el mismo contexto. El siglo XVI ha sido un siglo bastante tremendo desde el punto de vista histórico, político, religioso. Era una conmoción universal en todo lo que nosotros conocemos de Europa y América, ¿verdad? Y África también, porque África también fue utilizada. Y allí nosotros vemos la historia de los negros. Entonces yo creo toda esta situación y América también es el epicentro de lo que sucede entre estos dos personajes. Y también allí está la corona española, la corona portuguesa, la corona francesa, la corona inglesa, porque esto era una batalla entre todas las coronas por agarrar territorio, por someter a la gente, etcétera. Y todo esto me sirve como telón de fondo. O sea, cuando vos creás una novela histórica, tenés que tener un rigor científico, por decir así, en la investigación, para que pueda ser verosímil tu historia. Porque yo no puedo inventar historias allí, ¿verdad? Sino tengo que darle el fondo, pero sí está la parte romántica, está la parte del amor, está la parte de la lucha, que eso tiene que ver mucho con la creatividad del escritor. Y un tema que cruza, porque acá hay varios componentes, está la novela histórica, está la novela de romance, está la novela que describe muy bien, como te decía, el tema de aquella intolerancia a la Inquisición, y está también, sin ninguna duda aquí, un debate teológico en torno a la Iglesia Católica y a Jesucristo. Totalmente. Fíjate que la cuestión del siglo XVI, con la Reforma Protestante, se arma el bolonqui, por decirlo así, desde el punto de vista teológico, porque se empiezan a estudiar la Biblia. La Biblia dice una cosa, la Iglesia dice otra cosa, porque la corrupción que existió dentro de la Iglesia es innombrable. El propio Papa Francisco había dicho una vez en Radio Vaticano que lo que pasó en el siglo XVI no se puede dimensionar por la corrupción de la Iglesia y que sí o sí iba a haber una explosión, y ya hubo varias explosiones, pero ¿dónde terminaron? En la hoguera. Fíjate vos, en Florencia, Savonarola termina en la hoguera. En Bohemia, Juan Hus, al protestar contra el papado unos siglos antes, termina en la hoguera. En Inglaterra, Wycliffe había luchado, había peleado contra toda esta corrupción y tratando de mostrar lo que decía la Biblia. ¿Y qué pasa con Wycliffe? Le dejan de lado, él muere, pero al morir después sus huesos queman. Y varios personajes, San Jerónimo de Praga, lo mismo pasó, también fue quemado.
Hasta que viene Lutero, y Lutero no fue quemado. ¿Por qué? Porque tuvo la protección de los príncipes alemanes, que estaban hartos del papado, hartos de todo lo que hacía la Iglesia Católica, y con más razón, cuando vieron la cuestión de las indulgencias, que vos pagás y te salvás y podés cometer todos los pecados. No, eso es totalmente antibíblico. Entonces esto explotaba sea como sea, explota con Lutero, pero también explota en diferentes partes del mundo. Pasó en Holanda, por ejemplo, con Guillermo de Orange, en Escocia con John Knox y varios otros reformadores, que esto ya no tenía paro, por decir así. Y esto se nota en el libro, que es un componente central del libro. Sí, fíjate que a mí me habían dado una tarea allá por el 2018. Cuento allí en la presentación, un teólogo menonita llamado Alfred Neufeld, que en paz descanse, un día me da un montón de libros y me dice: tenés que explorar la historia del protestantismo. Y empecé a leer. Leí y me encontré con la cuestión de Lutero. De allí yo creé un libro que se llama Lutero, hereje o siervo de Dios. Y luego me tocó representar a Lutero en una obra teatral. Y allí en ese trajín de explorar la Reforma, me encontré con los hugonotes. Y allí yo dije: wow, qué interesante. Y un día, hablando con mi suegro, que es inglés, él me dijo que él provenía de los hugonotes. Entonces yo dije: pero por favor, mis hijos, mi esposa tienen sangre hugonote, tengo que hacer algo al respecto. Investigué, y allí surge esta novela como un homenaje también a la sangre hugonote que está en mi familia. Pero apasionante. Vos hablas mucho aquí, porque transcurre en el siglo XVI, efectivamente. ¿Por qué marca tanto a nivel religioso y político el siglo XVI? Bueno, marca ¿por qué? Porque es un hito, no solamente en la historia del cristianismo, sino un hito en la historia de la humanidad. Fíjate que a partir de la Reforma surge una nueva civilización. Y una nueva civilización que en este momento, si vos mirás, el mundo anglosajón, por más que ya olvidó un poco los principios cristianos, pero quedaron la ética, quedaron muchos de los preceptos de lo que era la mentalidad social. Max Weber, que vos mirás lo que es el capitalismo, la ética protestante, es totalmente diferente. ¿Por qué los países protestantes son ricos y los países católicos son pobres? Que es toda una discusión entre filósofos, políticos, economistas, etcétera, porque la ética protestante es diferente. Son diferentes puntos de vista en cuanto al trabajo. El protestante en general, dentro del mundo anglo, vos podés hacer lo que quieras, pero le mentiste, le robaste y moriste. Te dejó de allí como no sé qué. Y te vas a poner la cruz, Mientras que nosotros somos muy condescendientes con el pecado, con la impunidad, con etcétera, etcétera. Los latinos somos un poco diferentes en ese aspecto. Entonces, vos te das cuenta que este siglo marca un quiebre a nivel filosófico, a nivel económico, a nivel político, a nivel religioso, en todo sentido. Y eso me cautivó, eso me llamó la atención, y a partir de allí creé la historia. Y bueno, está allí, salió un librito chiquito. ¿Dónde se consigue el libro ahora mismo? El libro se puede conseguir en librería Lector. El Lector tiene mucho, también librería La Plaza, también está en librería El Libro en su casa, en la Plaza Uruguaya. O sea, hay varias partes que están teniendo, y estoy muy contento porque la gente está respondiendo. La gente quiere leer, que me llama y me dice: quiero tu libro, quiero leer. Bueno, esto es todo un incentivo para el escritor. Porque viste que en nuestro país no se lee tanto. Así mismo. Y que de repente el escritor sea estimulado por los lectores: quiero tu libro, quiero comprar, voy a pagar. Porque a la postre es un trabajo. Por supuesto. ¿Verdad? Es un trabajo, y los escritores tenemos que vivir de nuestro trabajo. Y esa es mi intención, Carlos. Yo quisiera realmente vivir de la literatura. Como yo siempre digo, el médico estudió medicina y vive de la medicina. ¿Por qué no un literato que estudió literatura y no pueda vivir de su trabajo? Es digno. Y entonces queremos así, con todo, estimular también la lectura en nuestro país. Es para chicos de 15 años para arriba, porque menos que eso va a ser un poco difícil que entienda toda la parte histórica. Y hay que estimular la historia también, porque la historia, si nosotros conociéramos más, no cometeríamos tantos errores. Si conociéramos la historia, no repetiríamos los errores de nuestros antepasados. Y eso también es un poquito lo que me llama la atención de la literatura histórica, que es mi tercer libro de literatura histórica. El primero fue Madame Lynch, que vos leíste. Excelente, la presenté. Sí, la presentaste con todo. El segundo es Pedro Juan Caballero, que fue un personaje que a mí... Y el tercero es La Católica y el Hugonote. Nelson, muchísimas gracias por acompañarnos. Felicidades. Muchas gracias a vos, y muchas gracias también a tu audiencia
por esta oportunidad. Lean La Católica y el Hugonote, una novela histórica con romance, con temas religiosos que nos golpean hasta hoy. Ya volvemos.